Hola, ¿cómo están amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias, bienvenidos a Canal 28, Canal 170 de Cable Más y Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc. También gracias a quienes nos ven a través de nuestro sitio web en internet en tiempo real, www.canal28.tv, que nos ven ya en Ciudad Juárez, muchísimas gracias. Y también a quienes me ven y me siguen en mi página de internet expectativa.tv. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos muchísimas cosas que comentar, ojalá que nos alcance el tiempo. Vamos a hacer un enlace Ciudad Juárez con Lluvia Luna para comentar cosas muy interesantes de todo lo que pasa en la frontera. Y créanme que el tema que vamos a tocar con Lluvia Luna el día de hoy, pues es un tema que nos dejó a todos los chihuahuenses, no solamente a los juarenses, a todos los que habitamos en el estado de Chihuahua, nos dejó pasmados, nos dejó sorprendidos, nos dejó dolidos porque pues esta lamentable muerte de una mamá y sus 3 hijos allá en Ciudad Juárez, la verdad que dio un vuelco impresionante, un vuelco de 360 grados, porque todos pensábamos, porque así lo hizo saber la Fiscalía General del Estado, que la muerte de esta madre de familia y sus 3 hijos había sido por envenenamiento, que bueno, ya es mucho también decir esto, también lastima pensar que 3 personas fueron envenenadas. No fue así. Resulta pues que el padre de los 3 hijos y esposo de la señora pues fue quien los asesinó y de una manera brutal. Pues eso es lo que dice la Fiscalía General del Estado, por asfixia con una almohada, que también déjeme decirle, caray, pues esta forma en que supuestamente murieron también deja mucho que pensar, pero esto lo vamos a hablar con Lluvia Luna en unos momentos más. Mientras tanto, déjeme decirle que los dentistas trabajan con mayor seguridad. Esto es lo que dice en Ciudad Juárez el gobernador del estado en la 64 reunión dental. Y como le decía, en las cosas malas, las cosas negativas que suceden en Chihuahua, el día de ayer un sujeto armado ingresó a un negocio de celulares, de telefonía celular ubicado en la avenida Pascual Orozco y Universidad, con la intención de cometer un asalto. Sin embargo, pues todo se salió de control lamentablemente. El encargado del lugar se resistió al asalto y el ladrón disparó contra él, privándolo de la vida. Triunfó la justicia en el caso Blueberry de allá de Ciudad Juárez. Recordará usted que en semanas atrás que una maquiladora allá en Ciudad Juárez se incendió y junto con ella adentro, pues lamentablemente algunos de los empleados quienes se encontraban laborando resultaron lesionados, quemados, algunos fallecieron lamentablemente. Y bueno, pues la diputada por el Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez, dice que ya se hizo justicia, puesto que todas las personas que ahí resultaron lastimadas pues van a ser indemnizadas, y por esto ya se hizo justicia. Y el día de hoy, con respeto y solidaridad, el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, ofreció disculpas públicas a las víctimas del Aeroshow. Y en otro giro, también con el alcalde Javier Garfio, el día de hoy dijo que qué más podemos hacer, así lo dijo el alcalde, si los ciudadanos piden narcocorridos, refiriéndose a los eventos que se presentan en la Feria de Santa Rita, concretamente en el Palenque. Dijo, ¿qué más podemos hacer si los asistentes piden narcocorridos? Pues el cantante pues los tiene que cantar. Y le voy a mostrar también imágenes de lo que pasó la madrugada de este jueves, allá precisamente en el Palenque. Bueno, pues estas y otras cosas aquí en Expectativa Noticias. Vamos a hacer una breve pausa, mensajes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y al regresar pues espero ya tengamos el enlace telefónico con Lluvia Luna desde Ciudad Juárez. Regresamos. El deporte siempre ha sido parte de mi vida. Por medio de él he aprendido que la vida es un gran reto. Se gana, se pierde, pero siempre hay que dejar el alma en la cancha, con tu equipo, donde la mayor recompensa es pertenecer, ser parte del juego, del momento, de la gente en la tribuna, ser parte de la universidad. Orgullo de ser Watch.
Cada día es una nueva oportunidad de cambiar una vida. En cada acción, con cada palabra que trasciende en el aula y en los pasillos. Es el contemplar en el rostro de cada alumno la sed del conocimiento que refleja el entusiasmo y la entrega. Ser médico va más allá del interés personal. Es hacer sentir a los pacientes el verdadero valor de la persona y bondad humana. Ser maestro es una vocación. Es amor a mi gente, a mi universidad. Orgullo de ser Watch. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a comentar precisamente este asunto de Ciudad Juárez, donde una madre de familia y sus 3 hijos lamentablemente perdieron la vida de una forma, pues desde mi punto de vista, no todavía en este momento no muy clara. Y le voy a decir por qué no muy clara, porque mire, primero se había dicho que esta señora, Sandra Arcelia Beltrán, la mujer identificada allá en Ciudad Juárez, que fue, lamentablemente perdió la vida, primero se había dicho que había sido un acto suicida, que la señora Sandra Arcelia Beltrán había envenenado a sus hijos y que después ella se había suicidado, según la Fiscalía General del Estado. Así todos nos quedamos con esas primeras declaraciones de la Fiscalía y la verdad nos sorprendió mucho porque pues llegamos a pensar, cuando menos yo, llegué a pensar, bueno, caray, qué intestinos, qué hígado de la señora como para hacer esto con sus hijos. Nos sorprendió mucho, pero viniendo de la autoridad investigadora, pues caray, pues ¿por qué teníamos que dudarlo? Sobre todo cuando se dijo que habían sido pruebas de laboratorio los que habían revelado que había veneno. Pasaron 24 horas, 48 horas, cuando luego la propia Fiscalía General del Estado revela que no había sido envenenamiento, que había sido muerte por asfixia y que habían sido todos asesinados, que el propio papá de los niños, el esposo de Sandra Arcelia Beltrán, había sido el autor material, el asesino, que él los había asesinado asfixiándolos a todos con una almohada. Esto pues dio un vuelco obviamente de 360 grados y la pregunta es, ¿se podrá hacer esto, la verdad? ¿Una persona podrá asesinar a 4 personas, a 4 seres humanos de la misma manera en tan solo, no sé, quisiera yo pensar en tan solo unos minutos, horas tal vez? ¿Podrá hacer esto una persona con esa sangre fría de asesinar a su propia familia, a sus propios hijos, a su esposa, a carne de su carne, sangre de su sangre? ¿Podrá hacer esto una persona? ¿No tendrá esos sentimientos? ¿No tendrá ese temor de Dios de ser castigado por un crimen tan horrendo como el que estamos dando cuenta en este momento y que pues toda la sociedad juarense y chihuahuense quedó conmocionada? Estamos intentando ya el enlace telefónico con Lluvia Luna porque se dice que ahora no fue un envenenamiento colectivo, sino múltiple asesinato por asfixia y como sospechoso del espeluznante crimen familiar aparece el esposo. El caso de la mujer y 3 hijos envenenados fatalmente tomó un giro de 180 grados el día de ayer. Tras 48 horas de espera para los resultados periciales, la Fiscalía General del Estado informó que los 4 integrantes de la familia Herrera Beltrán, muertos en el fraccionamiento Jardines de San Pablo, allá en Ciudad Juárez, fueron asesinados mediante asfixia. No fueron envenenados por la mujer identificada oficialmente como Reina Beltrán, quien se llamaba Sandra Arcelia Beltrán. Esa versión se manejó de manera inicial por la propia Fiscalía, por la propia dependencia. Y eso es lo que a mí, no sé a usted, no sé a todos los chihuahuenses, si les llame la atención, el que primero dice la Fiscalía que fueron envenenados, y segundo, pues que fueron asfixiados, muertos por asfixia, pero que el autor material fue el propio padre, el esposo de Sandra Arcelia Beltrán, o Reina Beltrán, como primeramente se le identificó. Tras concluir la autopsia y determinar que no hubo sustancia alguna para envenenar a los niños de 6, 8 y 11 años,
quedó claro que el asesino utilizó una almohada para atacar a sus víctimas. La dependencia mantiene detenido al esposo y padre de los fallecidos, a Osiel Herrera, quien ha presentado varias versiones sobre una discusión que tuvo la tarde-noche del domingo con su mujer, con su esposa, de quien estaba separado desde hacía ya 4 meses. Se dice que en las próximas horas se dará a conocer la versión oficial de la Fiscalía allá en Ciudad Juárez por Enrique Villarreal Macías sobre este lamentable acontecimiento. Y bueno, ya tengo en la línea a Lluvia Luna desde Ciudad Juárez, a quien como todos los días le agradezco mucho su participación aquí en Expectativa Noticias en Canal 28 desde la capital del estado. Lluvia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí saludando a toda la teleaudiencia de Chihuahua, espero se encuentren bien. Sí, Lluvia, gracias. Y bueno, pues me imagino que el asunto de esta señora Sandra Arcelia Beltrán, o Reina Beltrán, como primeramente la identificó la Fiscalía General del Estado allá en Ciudad Juárez, pues dio un vuelco de 360 grados, un giro de 360 grados, porque resulta que no fueron envenenados y que no fue la propia señora, la madre de estos 3 niños, quien los envenenó. Tampoco no fue un suicidio, sino que fue un crimen perpetrado y planeado supuestamente por el esposo de Sandra, y esto pues nos llama muchísimo la atención porque, insisto, primero fueron declaraciones de la Fiscalía que habían sido envenenados, que había sido la propia madre y que se había ella suicidado, y después que siempre no, que fueron asfixiados. Lluvia, ¿cómo ves tú esto allá y cómo sentiste la reacción de la sociedad juarense? Sabes que ahorita es el tema de la mesa de casi todas las familias de aquí de Juárez, esta familia y el lamentable fallecimiento de esta señora y sus 3 hijos. De hecho, pues como bien dices, las noticias que teníamos es que primero habían sido envenenados, que se habían quitado la vida. Esa era lo que tenían en los primeros resultados, y luego resultó que no, que el autor intelectual y que el ejecutor de estos horribles homicidios pues fue el mismo papá de las criaturas. Entonces, pues la versión todavía como que no termina de cuadrar mucho, porque estás hablando de 4 personas y de que, de que suena medio ilógico que mates a una persona y las otras 3, por muy chicos que estuvieran, que el más grande tenía 11 años, no hayan pedido auxilio. Entonces, es medio ilógico, no cuadran, para perpetrar este tipo de homicidios pues tienen que ser más de 2 personas o 2 personas mínimo, porque una sola persona difícilmente puede matar a una familia completa. Lluvia, la Procuraduría, o bueno, la Fiscalía General del Estado ya en Ciudad Juárez, porque se comenta que desde ayer se comentó que en las próximas horas, pues ya van más de 24 horas, iba a dar una explicación oficial de cómo ocurrieron los hechos, según las declaraciones que también ya le han tomado al presunto criminal, que en este caso el esposo de Sandra, el padre de los hijos. Hasta este momento no ha habido una versión oficial allá en Ciudad Juárez de la Fiscalía General allá en la frontera. No, seguimos teniendo las mismas noticias que ustedes tienen, las de que pues el que ejecutó estos homicidios pues fue el papá, que vinieron la familia de la señora, se presentaron aquí, creo que son de Sinaloa, se presentaron, y de hecho el hermano de la fallecida dio unas palabras, dijo que se le hacía raro porque pues su cuñado siempre se había comportado de manera bien, que a lo mejor pensaba él que por celos es por lo que hizo esto, cometió estos homicidios, y que lo perdonaba. Frases como que no cuadran mucho con el tipo de muerte que se suscitó. Y sobre todo, insisto Lluvia, insisto que no cuadra esto porque fue la propia Fiscalía General del Estado, allá en Ciudad Juárez, quien primero dio a conocer que el móvil de este crimen había sido envenenamiento. Así es. Supuestamente, pruebas de laboratorio así lo habían revelado. Y luego después dicen que no, que fue el papá quien asesinó a sus propios hijos y a su esposa. A mí me parece esto sacado como de un cuento de terror, donde la fantasía es superada por la realidad, Lluvia. Sí, de hecho, ya está hasta como programa americano de esos de ID, de Discovery Investigación,
porque está muy, muy raro. Yo creo que lo que la Fiscalía nos comente en próximas horas, pues ya nos va a abrir un poquito más el escenario. Están actuando de manera correcta, lo están haciendo bien su trabajo, solo que pues no son investigaciones rápidas. Las primeras realmente declaraciones que se han dado con respecto a esto fueron las que dieron ayer, de que el homicida había sido el papá de los niños. Lo del envenenamiento y todo eso, pues habían sido especulaciones, y hasta cierto grado por la misma gente que está ahí, por el tipo de hallazgo que tuvieron con los cadáveres, pero no fue algo formal hasta apenas ayer, que ya formalizaron que fue el papá. Y yo creo que en próximas horas ya nos dirán exactamente cómo ocurrieron los hechos, porque pues al final sí interesa que quede aclarado este tema, claro, para que se desligue totalmente de cualquier tipo de inseguridad que no tenga que ver con lo familiar. Bueno, Lluvia, pues seguiremos pendientes de asunto porque, insisto, como bien lo dijiste tú, pues no son temas que se deben de tratar con una inmediatez como la que conocimos de la Fiscalía General del Estado, sobre todo dando un resultado que de momento pues nos sorprendió a todos, pero nos sorprendió más decir, no, siempre no. Fue el papá el autor material de todo este lamentable y triste acontecimiento. Por eso insisto, y te doy toda la razón, pues no deben de irse así de buenas a primeras con la primera declaración o con la primera explicación que encuentren, porque esto lastima todavía más a la sociedad y se pierde la credibilidad en las instituciones. Cuando salen a la opinión pública y dicen, fue envenenamiento, y luego pasaron unas 12 horas y dicen, no, siempre no, eso es lo que nos hace dudar, nos hace pensar y perder la credibilidad en las instituciones, Lluvia. Así es. Bueno. En este caso, fíjate que la Fiscalía y bueno, todos lo que es las instancias que tienen que ver con resolver este caso, están actuando de manera correcta. Ya la capacidad que les ha dejado el haber pasado por sucesos anteriores mucho más complicados, porque pues, han sido más bien ligados al crimen organizado, y ahora pues no le vemos tanta conexión, aunque tampoco podríamos descartar, no se puede descartar ahorita nada, nos podemos llevar a una sorpresa en próximas horas, pero el trabajo que están realizando ha sido favorable, lo están haciendo en tiempo y en forma, nos están dando una respuesta a la ciudadanía con respecto a estos casos. Bueno, Lluvia, te agradezco mucho y seguiremos en contacto contigo desde Ciudad Juárez. Muchas gracias y saludos a todos, aquí los estamos viendo también. Muchas gracias, hasta luego, Lluvia. Hasta luego. Bueno, en otras cosas, el gobernador del estado, César Duarte, dijo el día de hoy, precisamente allá en Ciudad Juárez, en la fronteriza Ciudad Juárez, que en la época de mayor inseguridad en el estado, los dentistas fueron uno de los principales blancos de la delincuencia. Actualmente, dijo, la práctica de esta profesión en esa frontera no representa el riesgo que implica años atrás, declaró el gobernador al inaugurar la 64 reunión dental de provincia, doctor Jaime Ávila Soto, que se desarrollará del 22 al 24 de mayo. El centro de convenciones fue sede del evento, donde el mandatario estatal expresó su beneplácito por recibir a visitantes de tantos estados que asisten a este foro y entregó el reconocimiento al mérito odontológico Fernando Campuzano Zambrano a la doctora Marta Carolina Rodríguez García. El gobernador se dirigió a los dentistas provenientes de estados que hoy en día viven la crisis de inseguridad, como lo que ocurrió en Chihuahua, exhortándolos respetuosamente a unirse como gremio y cerrar filas con sus autoridades para que puedan vencer los retos que enfrentan. El trabajo de ustedes, dijo el gobernador, casi por lo general es de crisis, no hay una cultura de prevención y preservación de la salud bucal cuando existen mayores problemas que pudieron evitarse. El jefe del Ejecutivo expresó su reconocimiento a los odontólogos porque tienen la sensibilidad, la paciencia, sobre todo quienes trabajan con niños, para quienes resulta más complicado ir con el dentista. Y mira, hablando de inseguridad, pues lamentablemente aquí en Chihuahua, el día de ayer, un sujeto armado ingresó a un negocio de celulares ubicado en la avenida Pascual Orozco y Universidad con la intención de cometer un asalto. Sin embargo, el encargado del lugar se resistió al asalto y el ladrón disparó contra él privándolo de la vida. El hombre armado ingresó a esta tienda que usted ve en su pantalla, ingresó a la tienda de celulares denominada Phone Depot, con la intención de robar. Sin embargo, el empleado, y aquí fue el error, mire,
El empleado de la tienda se resistió al asalto, por lo que el ladrón le disparó en 2 ocasiones al joven. El ahora occiso fue identificado como Marco Rodríguez, de tan solo 22 años de edad, quien era empleado de dicha tienda. Recibió lamentablemente un disparo en la cara y uno más en el cuello. Mire, pues como consejo, si usted es víctima de un asalto, no se resista. Si a usted lo llegan a detener por ahí en unas calles de Chihuahua, como ha sucedido ya en múltiples ocasiones, entréguele las llaves. Es más, bájese usted mismo del vehículo y entréguele las llaves al ladrón para que usted no se exponga y no se convierta en parte de las estadísticas, como este joven que lamentablemente pues no debió haber hecho eso, de resistirse. Entregar lo que tenga ahí a la mano, todo lo que pueda interesarle al ladrón, al delincuente, porque pues las cosas materiales se pueden recuperar. La vida en ese momento acaba. Bueno, con esto le doy la más cordial bienvenida al doctor Luis Javier Valero Flores, director de Acerto, la revista, que trae un artículo pues ya también bastante comentado, bastante discutido, y pues que molesta a muchos, doctor, la deuda del estado de Chihuahua. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Y no hablo nada más del gobierno, de todos los ciudadanos chihuahuenses. Sí, esta pues, deuda pues es de todos. Así es, eso es un tema, ya lo habíamos abordado en algunas ocasiones en la revista. Sí. Lo hicimos en el mes de febrero del año pasado con motivo de aquella conferencia que otorgara el secretario de Hacienda en la Facultad de Contaduría, cuando dio por primera vez una información amplia sobre el contenido de la deuda. Y ahora un amigo nuestro, colaborador de la revista, especialista en temas financieros, ha hecho un análisis de la deuda de Chihuahua, y me parece que lo que hacía falta era también que desde el punto de vista estrictamente técnico, económico, tuviéramos una versión que le ofrecemos a nuestros lectores. ¿De quién es la opinión de ese especialista, doctor? Aquí lo tenemos, si quiero mostrártelo, a ver. Porque está iniciando en el periodismo, y creo que va a ser un hombre, Jorge Casas, y que pues va en temas económicos. Jorge va a ser una gente que será muy citado en los próximos años, si es que continúa haciendo este trabajo de investigación y de análisis de los temas financieros y sobre todo las finanzas públicas. Oye, doctor, pues los términos que utiliza esta persona del que tú estás hablando, Jorge Casas, en cuanto a la deuda pública, pues son términos bastante fuertes, porque dice que tenemos una hacienda pública en Chihuahua desquiciada y desquiciante. Sí. Sí, parecieran términos exclusivamente de calificativos, y no, es que a la hora que analizan las cifras, pues es otra visión de lo que estamos ahora, de lo que tenemos ahora en el estado de Chihuahua respecto a las finanzas públicas. Y creo que este es un tema y nos basamos en este análisis porque hace unas semanas el periódico El Universal le otorgó la primera plana la nota más importante a la deuda de Chihuahua, y pues parecía que simplemente era una curva de crecimiento. Me parece que hay que entrar al análisis, y que una parte de ese análisis es que sí nos debemos preocupar por la mitad de esa deuda, bueno, por el total de la deuda, pero que hay una parte, quizá la mitad, un poco más de la mitad, que sí está soportada por los ingresos que tenemos en el peaje carretero, en las autopistas de Chihuahua, y que pues sí es llamativo que crezca, pero a lo que a nosotros nos preocupa es sobre todo el crecimiento de la deuda directa, porque esa está sujeta, esa está avalada a los ingresos, a las participaciones federales que otorga gobierno federal. Y que van a estar comprometidas con el próximo, con el que llegue. Estarán comprometidas, sí. Y que, esas inciden directamente en los programas de gobierno. Caray. Bueno, doctor, otro asunto importante y no menor, este es muy importante, pues es también la disculpa pública que hoy el gobierno municipal le ofreció a los chihuahuenses, en particular a las víctimas del Aeroshow 2013. Y otro tema, así rapidito, doctor,
Pues es la denuncia penal que ya presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra funcionarios del gobierno anterior municipal, desde la cabeza, siguiendo por algunos otros exfuncionarios, me refiero a Marco Adán Quesada, y otros, el tesorero, el secretario de Gobernación, en fin. Sí, el subdirector de Gobernación, el secretario del Ayuntamiento, sí. Pero y además te falta el otro, que el juez federal Octavio Cuenca Zamora, sí, le otorga la suspensión provisional, sí, a los concesionarios del Vivebús para evitar la requisa de la ruta troncal. Me parece que lo que tenemos ahora en este momento es una situación político-social conflictiva, Hugo, y que está poniendo a prueba varias de las cosas nuevas en el marco jurídico. En el marco jurídico que tenemos ahora nuevo, entonces están apareciendo cosas que antes no podíamos apreciar o disfrutar. En este caso, el primero, el del Aeroshow, bueno, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de ayer, entre hace 2 días y hoy, se cumplen en 2 de sus aspectos centrales. Uno, el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta una denuncia de carácter penal, que la estaba contenida en la recomendación. La segunda, que obliga al Ayuntamiento de Chihuahua, y esa es la palabra real, no es porque a alguien se le haya ocurrido en el ayuntamiento, sino obligó al gobierno municipal a presentar una disculpa pública frente a los familiares a los deudos y a las víctimas lesionadas de este lamentable accidente. Lo que me llamó a mí la atención y que no cabía esperar de otra manera fue el llamativo silencio, el estridente silencio que se dio en cuanto el alcalde Garfio terminó la lectura del documento y que luego Fernando Mendoza, en su carácter de secretario, diera por concluida la sesión, y también Garfio, y nadie aplaudiera lo que sucede pues en todos los actos públicos. En este se apreció, por lo menos esa es mi interpretación, se apreció el dolor de los familiares de las víctimas fatales. Yo aprecié también, me parece, una falta, pues la principal, el que no se haya mencionado por su nombre a las víctimas fatales. Me parecía que era necesario hacerlo. Y por otra parte, a pesar de la solemnidad con la que nosotros solemos achacarle al recinto donde se reúne el Cabildo Municipal, me parece que era necesaria una ceremonia con mayor trascendencia, más allá de los lesionados y los familiares de las víctimas fatales. Creo que se merecía este accidente una disculpa pública frente a un auditorio mayor. Pero bueno, finalmente es un aspecto secundario quizá. El central está pendiente, el hecho de que la recomendación señala que hay que indemnizar. Esa es por una parte, y luego en este nuevo marco jurídico, el que los concesionarios recurrieran a Maclovio Murillo, un abogado ya muy conocido aquí y sobre todo en Palacio de Gobierno, para que les tramitara un amparo que ya fue otorgado de manera provisional. Es que aún desde mi punto de vista, siendo necesaria y justa la medida de la requisa de la ruta troncal, o en mi opinión, de todo el sistema Vivebús, debiera el gobierno del estado asumir la conducción del transporte urbano en la ciudad. El hecho es que hasta la requisa tiene que someterse a una determinada ruta legal. Claro. Dentro de lo que nosotros tenemos establecido en las leyes. Y concediéndoles también a los concesionarios el derecho a negociar, el derecho de audiencia. Es que sí, que son dos cosas, por lo menos 2 derechos vulnerados para los concesionarios. El del debido proceso, sí, es decir, que se puedan defender, y el de audiencia. Entonces, en estos 2 derechos vulnerados por la manera en que se hizo la requisa, en que hay que recordar que incluso hay la acusación de que se presentó el director de transporte armado a tomar posesión de las instalaciones. Bueno, es que la requisa debió haber contemplado una serie grande de cosas. Por ejemplo,
el estatus jurídico que mantienen las instalaciones del Vivebús, las oficinas, y el estatus jurídico también de los autobuses, que si bien se fueron otorgados por un financiamiento externo y que el gobierno del Estado tiene el aval, otorgó el aval, pero pues no pueden llegar y así por las malas directamente apropiarse de ellos. Y lamentablemente se ocurrió. Sí, entonces muy seguramente les otorgarán el amparo definitivo. Bueno, estaremos en espera de la conclusión sobre este asunto que nos compete a todos, sobre todo a quienes utilizan el sistema de transporte urbano Vivebús. Doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes, Hugo. Buenas tardes y gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa Noticias en Canal 28. Hasta luego.